El siguiente video se trata del segundo capítulo de la obra colombiana Memorias de Guerra y Dignidad, Basta Ya, del Informe General Grupo de Memorias Histórica de Colombia. El título del capítulo 2 sería Los orígenes, las dinámicas y el crecimiento del conflicto armado. ¿Quién hizo qué durante la guerra? Guerrillas. Se puede decir que las guerrillas han tenido tres etapas a lo largo de este medio siglo. La primera, de nacimiento y anclaje en sus territorios hasta finales de los años 70. La segunda, a principios de los años 80, cuando se propusieron acumular fuerzas combinando todas las formas de lucha con miras a una insurrección y la toma del poder. La tercera, tuvo un lugar en los siguientes 20 años. Las guerrillas abandonaron los espacios políticos y buscaron el colapso del Estado y de las élites económicas y políticas regionales y nacionales a través de las armas, es decir, por vía exclusivamente violenta. Las FARC nacieron oficialmente en 1966 como respuesta a problemas agrarios no resueltos que tenía el país, también como producto de la larga tradición colombiana de afrontar con violencia los conflictos sociales y políticos, y como parte de los cabos sueltos que dejó el Frente Nacional en su intento por frenar la violencia bipartidista. A mediados de los años 60 nació el ELN, inspirado en corrientes revolucionarias internacionales. Fundada por estudiantes y profesionales, acogió las teorías del foco armado del Che Guevara y se asentó en zonas rurales del oriente del país y Antioquia, pero logró algún arraigo entre los estudiantes y sobre todo en la clase obrera petrolera. En 1967 se fundó el EPL, brazo armado de la disidencia del Partido Comunista conocida como PCC-ML, inscrito en el conflicto chino-soviético dentro del campo comunista internacional de orientación maoísta, que creía en la guerra popular prolongada y que en la revolución iría desde el campo hacia la ciudad. Sus asentamientos más fuertes fueron las sabanas ganaderas de Córdoba y Sucre y el enclave agroindustrial del Banano en Urabá. El M-19 nació a mediados de esta década como un grupo armado urbano, para el que las acciones militares estaban en función de lograr un gran impacto político sobre el establecimiento y la simpatía de las masas populares. Al iniciar la década de los 80, los insurgentes se plantearon una estrategia de toma del poder combinando la guerra de guerrillas con la acción política y la influencia en los movimientos sociales que se radicalizaban cada vez más. Las guerrillas buscaron expandirse e incidir en las regiones más conflictivas. Las FARC, cuya dirigencia en este momento era profundamente agraria, creció sobre todo en las regiones de colonización y las regiones ganaderas. El ELN se expandió en zonas de auge y minero y petrolero. El EPL lo hizo en claves de la agroindustria, en regiones ganaderas y en territorios donde otrora se intentó hacer la reforma agraria. El M-19, por su parte, tomó fuerza en las ciudades y en el sur del país. Un sector de las élites temía que las guerrillas lograran sus propósitos revolucionarios, y antes de que fuera tarde le lanzaron una oferta de negociación política e incorporación a la democracia durante el gobierno de Belisario Betancur. El proceso fue aprovechado por las guerrillas para crecer. Al finalizar el mandato de Betancur, sus frentes se habían multiplicado y habían logrado tener movimientos políticos que, como la Unión Patriótica, tenían relativo éxito en el escenario público, donde le disputaban el poder de las elecciones locales y regionales a los políticos tradicionales. Este proceso de paz tuvo muchos enemigos. Un sector grande de los militares se opuso a él y lo saboteó abiertamente. Los partidos y las élites económicas se resistieron a que la paz impulsara reformas estructurales para el país. Finalmente, élites locales asociadas con miembros de las fuerzas públicas y narcotráfico crearon los primeros grupos paramilitares y escuadrones de la muerte, que desataron una guerrilla sucia contra la izquierda legal y contra las bases sociales de los grupos insurgentes. Durante los años 90, la apuesta de la insurgencia, especialmente de las FARC, estaba concentrada en tomarse el poder por la vía de las armas con una estrategia de asedio militar a las élites, teniendo un cerco a Bogotá y las grandes ciudades y buscando el colapso del Estado. Le asestaron en
enormes golpes militares al ejército, realizaron secuestros masivos en carreteras, iglesias y aviones, sabotearon la economía y la infraestructura. El Estado se sintió doblegado por la guerrilla e inició un nuevo proceso de paz, conocido como el Caguán, porque el gobierno desmilitarizó 42.000 kilómetros en esta región del suroriente del país para facilitar los diálogos. Este intento fracasó 2 años después, cuando quedó claro que tanto el gobierno como las FARC se preparaban para profundizar la guerra. Al terminar el proceso, esta guerrilla contaba con 16.000 combatientes y había multiplicado sus frentes, que ahora eran más de 60. En ese lapso, las fuerzas militares habían dado un gran salto, gracias a los ingentes recursos que recibieron del Plan Colombia. Helicópteros, inteligencia técnica, aviones de combate y una duplicación de pie de fuerza fueron la base para rearmar su estrategia y diseñar un plan de guerra para derrotar a las guerrillas. Todo ello en medio de un sólido consenso entre las élites a favor de la salida militar al conflicto y en detrimento de las soluciones negociadas. Consenso que encarnaba Álvaro Uribe Vélez y su política de seguridad democrática entre el 2002 y el 2010. Durante toda la primera década de este siglo, las guerrillas perdieron terreno, legitimidad y capacidad ofensiva, luego de duros golpes recibidos, incluyendo la muerte de 5 de los 7 miembros históricos del secretariado de las FARC. Estas retoman el rumbo político que habían abandonado años atrás y actualmente buscan una solución negociada al conflicto, esta vez con una correlación de fuerzas diametralmente opuestas a la que existía durante los diálogos del Caguán. El ELN intenta hacer lo mismo. Este cambio de situación revivió la división en las élites políticas, pues mientras un sector importante persiste en la idea de que por la vía militar se puede acabar con la existencia de las guerrillas, otro sector admite que la vía de la negociación es menos costosa para el país.